través de las situaciones que vivimos en el día, en la semana, en el mes, en el año, podemos comprobar y corroborar que Dios es fiel. Ah, podemos observar, por ejemplo, ahorita en este momento, cómo un mismo evento llamado clima, donde nos despertamos a 3, 4 grados, genera en el corazón del cristiano dos posiciones. Aquellos cristianos que hace frío, tengo frío estar sentado aquí, se me están congelando las piernas o los pies. Pero ¿qué te tiene aquí? La obra del Espíritu Santo en tu vida. Y a veces pasa lo contrario en otras personas que se dicen son cristianas y se me hace que hoy no voy porque hace frío. ¿Cuál es el motivo de estas diferentes reacciones? ¿Exclusivamente la obra del Espíritu Santo en tu vida o la no obra del Espíritu Santo en tu vida? Y todavía va más allá, porque vienes aquí y puedes venir con una predisposición completa y absoluta, o un desprecio, o un orgullo hacia tu persona y hacia los demás. Es a Cristo, pero el Espíritu Santo infunde en ti esa sumisión, ese deseo, esa expectativa de lo que vas a escuchar en la palabra de Dios. A pesar del egoísmo humano, cuando se presenta el peligro, les quiero recordar que la primera semana de enero tembló en México, a nivel país. Ya estaba yo completamente desacostumbrado a este tipo de experiencia, porque ya la viví yo en el 85, en la Ciudad de México, y lo que me despertó fue una alarma en el celular. Esto es algo nuevo porque no se tenía implementado. En septiembre del año pasado, todos en el país recibimos una alarma de prueba, dice, es una prueba de alarma. La idea de esto es imitar lo que hace Estados Unidos actualmente con una alerta Amber o posiblemente una huracán o posiblemente incluso una invasión o una guerra nuclear. Esto se está preparando para que todo el país tenga una alerta en su celular. En este caso particular creo que no les llegó a ustedes la alerta del sismo, pero la gente que está en la zona de influencia del sismo, a todos les llegó, incluso a mí que tengo teléfono de Coahuila. Suena la alarma a las 7 de la mañana, 7:05, 7:06. No, yo pensé que era la alarma del teléfono y observo ese sismo de alta intensidad o severo. Dije, caramba. Pasaron 10 segundos y automáticamente hay un silencio absoluto. No hay perros ladrando, ni gatos maullando, ni pájaros cantando. Ellos lo perciben muy rápido. Y se escuchan las casas cómo hacen ese crujir. Ya con la costumbre, pues uno se levanta y le avisa a las personas que están dormidas en la casa y sálganse. Aquí no, aquí me quedé así como que, ¿y ahora qué hago? Pero es instintivo, hermanos, que cuando se presenta el peligro, la gente frecuentemente piensa en la seguridad de sus seres queridos, antes que en su propia seguridad. Piensan en sus hijos, en sus esposas, en sus papás, en sus hermanos, en sus amigos. Y es algo instintivo y es algo correcto. Y en nuestros mejores momentos, aún nos ponemos en el camino del peligro. Si pensamos que podemos evitar ese peligro para nuestros seres queridos, actuamos en consecuencia. Y esta prioridad es evidente en las preocupaciones que hemos estado viendo aquí en Tesalonicenses, perdón. Y en el capítulo 4, esto se manifiesta, ya lo hemos visto, con anterioridad. En el texto de hoy, de Primera de Tesalonicenses 5, los dos se enfocan en la venida del Señor Jesús, enfocándose primero en los cristianos que han muerto y luego en los cristianos que siguen vivos. Es decir, primero la pregunta es, ¿estarán bien ellos, los que ya han muerto en Cristo? Y luego la respuesta a esa pregunta es contestada por Pablo.
Y luego la pregunta siguiente, ¿estaremos bien nosotros? Y el texto dice en ambas respuestas a esas preguntas, sí, absolutamente. Haga frío, haga calor, estés enfermo, estés sano, tengas trabajo o no tengas trabajo, estés triste, estés contento, independientemente de la circunstancia que tú tengas, el Señor Jesucristo siempre dice sí. Y ahora, el Señor Jesucristo siempre está disponible para que tú vengas a Él y descanses en Él. Oremos. Te bendecimos en esta mañana. Gracias, Señor, por tu misericordia y por la oportunidad de meditar en tu palabra. Te suplicamos, Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo obre poderosamente en sus corazones y que tu palabra sea enviada a lo más profundo de nosotros, de nuestro ser, y pueda alumbrar esas tinieblas, que corrija lo defectuoso, que afirme lo que está débil o debilitado o destruido, que confirme tu palabra en nosotros. Queremos, Señor, en este 2026 depender más y más de ti, conocerte más y más, amarte más y más, someternos en espíritu y verdad a ti. No solamente entenderte, sino practicar y poner por obra lo que hemos entendido de ti. Te bendecimos y te honramos. Te damos muchas gracias, Señor, porque eres bueno. Y te suplico, Señor, que tú utilices tu palabra para tu propia gloria y honra, Señor. No nosotros, Señor, sino tu nombre daremos y queremos dar gloria, Señor. Bendito seas y alabado seas por Cristo Jesús. Amén. Como es costumbre, voy a leer esos primeros 5 versículos de 1 Tesalonicenses en Nueva Traducción Viviente. Ustedes lo pueden seguir en Reina Valera o en su pantalla. Y dice el versículo 1 del capítulo 5 de 1 de Tesalonicenses: ahora bien, amados hermanos, con respecto a cómo y cuándo sucederá todo esto, refiriéndose a la venida del Señor, ¿se acuerdan? En los capítulos anteriores ya lo trató Pablo. En realidad no es necesario que les escribamos, versículo 2, pues ustedes saben bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente, como un ladrón en la noche. Versículo 3, cuando la gente esté diciendo todo está tranquilo y seguro, entonces le caerá encima la catástrofe tan repentinamente como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada, y no habrá escapatoria posible. Versículo 5, pero ustedes, amados hermanos, no están a oscuras acerca de estos temas y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón. 5, pues todos ustedes son hijos de luz y del día, no pertenecemos a la oscuridad y a la noche. Por tercera vez, hermanos, los autores, en este caso Pablo, dice que no tenemos que escribirles nada. Y luego siguen escribiendo. ¿Recuerdan? En capítulo 1, versículo 8, escribieron de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Y no en el capítulo 4, versículo 9, pero en cuanto al amor fraternal, no tienen necesidad de que nadie les escriba. Y luego escriben sobre el amor fraternal otra vez. Reconocen su conocimiento, pero luego suplen lo que hacía falta. Es impresionante, hermanos, cómo los cristianos tomaron el concepto del día de Yahvé y fácilmente lo aplicaron a Jesús. Ahora el día del Señor del Antiguo Testamento se convierte en el día de Jesús. El día del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, el día del Señor iba a ser un día de juicio sobre los enemigos de Dios. Y supuesta, pero no necesariamente una reivindicación para Israel. Pero a veces los profetas advirtieron que el día del Señor no sería tan positivo para los de Israel si se portaban y manifestaban y hacían obras como las naciones. Un ejemplo es Amós 5, 18 al 20. De los que ansían el día del Señor, ¿de qué les servirá el día del Señor? Serán tinieblas y no luz, como cuando huye un león
y se encuentra con un oso. Y esa misma persona que está huyendo del león y se encuentra el oso, va a casa, apoya la mano en la pared y lo muerde una culebra. No serán tinieblas el día del Señor y no luz, oscuridad y no resplandor. ¿Pueden ver la imagen de esto? Un solo evento con diferentes resultados, con diferentes emociones, con diferentes consecuencias. Un solo evento, el clima frío, con diferentes resultados. La predicación, un solo evento, diferentes resultados. Un completo quebrantamiento, una reafirmación del amor a Dios o un completo rechazo. Y aquí en Tesalonicenses, esta misma imagen de luz y oscuridad se emplea para describir el día del Señor y enfatiza el juicio, también un juicio repentino e inescapable, inminente. Y en el versículo 3, cuando está diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente. Y aquí utilizan dos imágenes. La primera imagen es del ladrón en la noche, en el versículo 2. Pues ustedes mismos saben perfectamente que de él el Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Los autores, los apóstoles, no se atrevieron a hacer esa similitud entre Jesús, o el Señor Jesucristo, y un ladrón. No fueron ellos los que iniciaron esta idea. Jesús mismo introdujo esa imagen en Mateo 24, 43. Y dijo, pero entiendan esto, si el dueño de la casa hubiese sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Y también en Apocalipsis 3:3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Igual en Apocalipsis 16:15, estén alerta, vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Pues ahora los apóstoles, 2 de Pedro 3:10, Pedro escribió, pero el día del Señor vendrá como ladrón, el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Así una venida repentina y sobre todo inesperada. La segunda imagen, hermanos, es los dolores de parto en estos versículos, lo cual enfatiza el suceso repentino e inescapable, inminente del día del Señor. No se puede escapar una mujer encinta que está a punto de dar a luz. No puede escapar del parto. Vendrá, porque vendrá el parto. No es inesperado, pero el tiempo del parto no es predecible. Y además viene de repente e inescapable. Incluso una mujer que aborta, con esos temas de la ley ahora, el cuerpo está programado, hermanos. Y si la mujer aborta a los 3, 6 meses, 2 meses, 5 meses, lo que sea, 9 meses, ahora que hay leyes perversas que están promoviendo esto, el cuerpo está programado para que incluso si tú abortaste a los 2 meses, a los 9 meses, sigas teniendo este comportamiento biológico en tu cuerpo. Por eso el trauma post-aborto es terrible. Y el gobierno y los médicos jamás tratarán eso. No les importa. Versículo 3, vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto una mujer que está encinta y no escapará. La destrucción repentina es inescapable. Vendrá sobre los que están confesando su fe en las autoridades civiles, diciendo paz y seguridad. Esta idea de paz y seguridad era un lema del Imperio Romano. Es decir, los que están confiando en el Imperio Romano, o en general en las autoridades civiles. Podemos decir que los que están dependiendo, confiando
en cualquier institución o cualquier persona que no sea el Señor Jesús, sufrirá esta destrucción repentina e inescapable. Incluso si tú estás confiando en tu propia religiosidad, en tu propia justicia, en tus propias obras. Ay, es que tengo muchos años en la iglesia. Ya mi nombre debería estar en la nueva placa que se cayó. Ya debería yo ser reconocido o reconocida por tantos años de servicio. Vos que mi papá y mi mamá fueron fundadores de la iglesia. No, es que el PRI, no, es que Morena, no, es que Donald Trump, no, es que Maduro, no, es que mi trabajo, no, es que mi retiro, no, es que mis ahorros, no, es que mi casa, mi coche, mi ropa, bla, 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 bla. Vendrá de forma repentina esa destrucción de tu confianza, de tu dependencia. Para decirlo de forma positiva, para tener paz y seguridad eternas, necesitamos confiar en el Señor Jesús. Y luego siguen explicando quiénes somos nosotros que confiamos en Jesús en el versículo. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón. Porque todos ustedes son hijos de ¿qué? De luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Hay un contraste. Y un contraste marcado, claro, absoluto. Ese es el contraste para los cristianos. No hay necesidad, no hay razón por temer ese día. Porque un ladrón en la noche puede sorprender solamente a los que están en la noche. Y los creyentes no estamos en la noche, somos de la luz, somos del día, no de la oscuridad, no de las tinieblas, no de la noche. Y si el día del Señor viene en la noche, no es una sorpresa para nosotros. Para los que están de noche sí lo será. Pero si no estamos en la noche, si estamos en el día, entonces no podemos ser sorprendidos por el día. Una manifestación, hermanos, de la preparación para el día del Señor es hoy. Hoy es domingo. ¿Día del qué? El Señor. Es un pequeño, mínimo ejemplo, manifestación de lo que será que el día del Señor. ¿Te puedes imaginar? Y que se quede grabado aquí. No hay excusa para no celebrar el día del Señor hoy. Con todo tu corazón, con todo el gozo, con toda la esperanza, con toda la confesión de pecados, con toda la expectativa de que quiero más de ti, Señor. Si tú eres cristiano y no vienes el día del Señor, ¿qué te hace pensar que el día del Señor será agradable para ti? Fíjense qué hermoso es que estamos practicando, estamos insistiendo durante todo 26, 52 domingos, venir al Señor como estemos y como nos sintamos y con nuestras dificultades, pero aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Qué hermosa bendición poder decir, Señor, aquí estoy delante de ti. Qué terrible, qué juicio, qué tristeza, que vienes al día del Señor con actitudes perversas, sin confesar tu pecado cuando puedes confesar tu pecado. Vine, no vine, me trajeron. Imagínate el día del Señor, ¿cómo será? Este 2026 es un nuevo comienzo para ti. Aprovecha para rendirte por absolutamente todo al Señor. Y es algo esperado, es algo bienvenido. Decimos, ven Señor Jesús. Y esos contrastes entre luz y oscuridad, día y la noche, son amplios y probablemente incluyen tanto el entendimiento como la ética.
Es decir, hermanos, nuestras mentes están iluminadas por la palabra de Dios. Pensamos como hijos de día y nos portamos como hijos del día. Pensamos en la luz y vivimos en la luz. Lo que tú crees de la palabra de Dios, este 2026, aplícalo. Lo que tú sabes de la palabra de Dios, este 2026, día del Señor, aplícalo. Lo que tú sabes del Señor, este 2026, aplícalo todas las semanas, todos los días del año. Insiste en eso. Lleva tu cuerpo a eso. Y luego los siguientes versículos describen con más detalle lo que significa vivir en luz. Y esto viene en los siguientes versículos. Versículos del 6 al 11. Voy a leerlos, hermanos. Así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás. Estén alertas y lúcidos. 7. Es en la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan. Versículo 8. Pero los que vivimos en la luz estamos lúcidos, protegidos por la armadura de la fe y el amor. Y usemos por casco la confianza de nuestra salvación. Versículo 9. Pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su enojo sobre nosotros. Versículo 10. Cristo murió por nosotros para que estemos vivos o muertos. Cuando regrese, podamos vivir con Él para siempre. Versículo 11. Así que aliéntense y edifíquense unos a otros, tal como ya lo hacen. Aquí vemos las implicaciones, hermanos, de nuestra identidad. Si somos del día, si somos hijos del día, si somos hijos de la luz, en consecuencia no somos de las tinieblas. Entonces, ¿cómo debemos vivir? Y aquí hay un contraste entre vivir dormidos y vivir despiertos o sobrios. Este lenguaje es de Jesús en Mateo 24, 4 al 44, él lo expresa ampliamente. Por tanto, velen porque no saben en qué día viene su Señor. Pero entiendan esto, si el dueño de la casa hubiese sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiese estado alerta y no hubiese permitido que entrara en su casa. Por eso también ustedes están alerta, porque a la hora que no piensan, vendrá el Hijo del Hombre. Lo mismo en Apocalipsis 18:15. Estén alerta, vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Y esta idea, hermanos, de velar y guardar su ropa se manifiesta muy rápido, incluso hoy en la actualidad. En la Ciudad de México, cuando tiembla y suena la chicharra, ya están acostumbrados a salir de sus casas inmediatamente. Y no es extraño, hasta cierto punto normal, que la gente salga desnuda de su casa. Quizá envuelta en una cobija o en una sábana. ¿Por qué? Porque los tomó de sorpresa el terremoto. Esta ilustración que está haciendo aquí el Señor Jesucristo no habla de un terremoto, habla de el día del Señor. Estas imágenes de estar despiertos, de sobriedad, son metáforas para vivir o de vivir diligentemente, atentamente. Contrastan con una forma de vivir torpe, estupificada, emborrachada, como en la noche. Como hijos del día, vivimos sobriamente, practicando la fe, el amor y la esperanza. Grábatelo bien. Tú como hijo del día, tú como hija del día, estás llamado. No es una opción. Estás llamado, estás llamada ¿a qué? A practicar la fe, el amor y la esperanza. Porque hay una vida sobria, una vida que vive de día.
No tienes excusas. Es que no me nace amar al hermano, a la hermana. No, esa persona jamás va a cambiar. Otra vez, hermanos, tenemos esta tríada de virtudes. Así empezó la carta, con el agradecimiento. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolo en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su hora de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está fe, amor y esperanza. Este año no busques hacerte más rico, no busques tener más trabajo, mejor pagado. Y no digo que esté mal, pero concentra todos tus esfuerzos en crecer en fe, en amor y en esperanza, para con Dios, para con tus hermanos. Y ahora en el 8 tenemos la imagen militar, pero las mismas tres virtudes, habiéndonos puesto la coraza de fe y del amor, por el casco de la esperanza de la salvación. La imagen militar enfatiza que estas cualidades son para nuestra protección, para nuestra paz y para nuestra seguridad. Y la conexión entre el día y estas piezas militares puede ser que el día es el tiempo para batallar. Es similar a lo que Pablo escribió en Romanos 13, 11 al 14. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca, por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias, antes bien vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Una forma para proveer de tu lujuria de la carne es mantener tus mismas actitudes pecaminosas delante de Dios. Una forma lujuriosa para mantener tus propios pensamientos de la carne es: yo soy así, ustedes están mal. Mira, el criticar, el codiciar, el murmurar son manifestaciones de la lujuria de tu carne. No, es que yo sexualmente no. Ah, pero ¿cómo criticas? Ah, pero ¿cómo murmuras? Ah, ves que puedes hacer algo bueno para tu hermano y no lo haces. El estándar del Señor es muy alto y no se va a rebajar por ti. Eres tú, soy yo los que debemos de cambiar, de que debemos de alinearnos a ese estándar del Señor, que es la palabra de Dios. Un llamado muy fuerte para los cristianos de toda época. Siempre relevante, siempre es un reto distinguirnos de la inmoralidad a nuestro alrededor y en lugar de simplemente denunciarla, más bien evitarla y vivir una vida de forma digna de nuestro llamado. Las piezas de la armadura son del Señor mismo y Yahvé, que Él mismo las utilizó, lo dice en Isaías 59, 16 al 17. Leemos: vio que no había nadie y se asombró de que no hubiese quien intercediera. Entonces su brazo le trajo salvación y su justicia lo sostuvo. Se puso la justicia como coraza, el casco de salvación en su cabeza, como vestidura, sus ropas de venganza, se puso ropas de venganza y se envolvió de celo como en un manto. Y en Isaías es el Señor mismo que está poniendo esos elementos de la armadura. Y luego en Efesios 6 y también aquí en 1 Tesalonicenses 5, Él nos adapta a estas piezas para que podamos continuar la batalla y tener éxito utilizando las piezas que Él ya utilizó, ya ha comprobado. Y eso es evidente, hermanos. Si tú estás vestido de la coraza de justicia, tú lo vas a notar. Satanás lo va a notar. La iglesia lo va a notar. Propios extraños van a saber que tú estás vestido de justicia. Propios extraños van a saber que tú tienes el yelmo de la salvación en tu frente.
Es notorio, se nota. Y esta batalla no es para mero disfraz o mero ornamento o adorno. Esta coraza de justicia, este escudo, la salvación, son elementos que el Señor ha provisto para cada cristiano, para que cada cristiano desarrolle su vida cristiana en Cristo, para que avance y crezca en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Porque no nos ha destinado, sigue diciendo el versículo, Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivos o muertos, vivamos junto con Él, habiendo mencionado la salvación en el versículo 9. Los autores dieron esta otra razón por la cual los cristianos no debemos temer el día del Señor. Y esta razón es que Dios no nos destinó para la ira, sino para obtener la salvación por medio de Jesús. Va a ser un día de ira, pero no para los que están en Cristo, no para los que están destinados para salvación. Trágicamente será un día de ira para muchos. Como el versículo 3 dice, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escapará. Trata de imaginarte los gritos, los arañazos, las groserías o blasfemias de aquellas personas que experimentaron el diluvio. ¿Puedes imaginarte lo que escuchó Noé y sus hijos, su esposa de Noé y las esposas de sus hijos? ¿Te puedes imaginar lo que el ruido, no solo de las personas, de los animales gritando, ahogándose? ¿Puedes imaginarte lo que escuchó Lot y sus hijos y su esposa escapando de Sodoma y Gomorra? Los gritos. ¿Puedes imaginarte los gritos que escuchó el pueblo de Israel cuando los egipcios eran ahogados? ¿Puedes imaginarte un poquito antes cuando el ángel de la muerte pasó por Egipto, por Gosén, y cómo los hombres y mujeres gritaban por los primogénitos muertos? ¿Podrías imaginarte cómo el mundo entero gritará? ¿Cómo te atreves? ¿Y cuál es la respuesta del santo Dios? Yo soy santo y mi justicia permanece para siempre. El medio de nuestra salvación es el Hijo de Dios quien murió por nosotros. No eres tú, no son tus obras, no es tu desempeño. No es que digas, ay, soy tan cristiano, soy tan bueno. Lo hemos repetido muchas veces. Arrepiéntete de tus malditas buenas obras. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Nada más. En el 10, obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para escapar de la ira. Tenemos que creer en Cristo. Y si creemos en Cristo, el día del Señor, el día de la ira, para nosotros será un día de salvación, de gozo, de regocijo, de alabanza. Un mismo evento, dos diferentes resultados, dos diferentes emociones, dos diferentes pensamientos. Porque la ira de Dios hacia los que están en Cristo ya se expresó, ya se expió en la cruz del Calvario. Y aquí tenemos otro uso de esta imagen de estar despierto o dormido en el versículo 10, porque dice, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, es decir, vivos o muertos, vivamos junto con Él. Es decir, si estamos vivos en Cristo, vivimos con Cristo. Y estamos muertos en Cristo, también
vivimos con Cristo. Hermanos, que podamos decir en nuestra lápida, nacimos muertos, pero morimos vivos. Y a la luz de todo esto, ¿qué debemos hacer? Y lo que encontramos en el versículo 11 dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Así como en el capítulo 4, versículo 18, esa sección concluye con una exhortación de ánimo, de consolación o de consolarnos unos a otros. Y aquí agrega que también debemos edificarnos. Si somos del día, si somos de la luz, necesitamos ayudarnos a vivir en el día y en la luz, como los tesalonicenses ya lo están haciendo el uno por el otro. Si tú eres del día, si tú has nacido de nuevo, si tú estás en Cristo, las palabras que salen de tu boca hoy o los 52 domingos o entre semana es ánimo, confíen en el Señor. Si tú eres de Cristo, no vas a estar criticando, no vas a estar condenando al hermano o a la hermana que es más débil que tú. Una manifestación del fruto de Dios en tu vida es esta: confíen en el Señor con todo su corazón. En nuestras reuniones dominicales, en nuestras reuniones en la semana, estamos animándonos, estamos consolándonos, estamos edificándonos unos a otros. Para eso son las reuniones, para eso es la escuela de formación cristiana, para eso es la reunión de la femenil entre semana, para eso es la reunión que se tiene el catecismo. Pero aquí, como Pablo le dijo a ellos también, tenemos que continuar haciéndolo más y más, formando relaciones y desarrollando estas relaciones entre los creyentes para que podamos animarnos los unos a los otros. No se vale ser llanero solitario. No puedes ser llanera solitaria y vivir aislada tu cristianismo o tu cristianismo. No puedes, no debes. Y ese pensamiento perverso que tú tienes es que si me reúno van a saber quién soy. Es un pensamiento de Satanás. Cristo te conoce y no te ha rechazado. Que otro hermano te conozca, el Espíritu Santo obra para que ese hermano que te está conociendo ore por ti y tenga misericordia de ti, porque no es mejor que tú. Tristemente muchos cristianos han dejado de reunirse. Así ha sido una tendencia, por lo menos en Occidente, que se aceleró, que se exponenció con la pandemia. Y hay muchos cristianos que todavía no han regresado a congregarse y reunirse. Y están perdiendo la oportunidad de ser confortados, edificados, animados en su fe y hacer lo mismo para otros. Y si tú eres cristiano y sigues aislado de tus hermanos, tienes que regresar. Tus hermanos te necesitan, tú los necesitas. Estás llamado, hermano, hermana, estás llamado hombre o mujer a no solamente traer tu cuerpo y tu cara bonita y decir, ya cumplí. No. Estás llamado a traer tus emociones, tus pensamientos y tu voluntad con tu cuerpo, con tus carnes y gozarte en el Señor. Someterte al Señor a través de la predicación de su palabra, a través de los cantos, a través de la confesión de pecados, a través de la escuela de formación cristiana. En conclusión de esta sección, los creyentes que han muerto en Cristo están bien, porque ellos serán levantados primero para venir con Jesús. Los creyentes que todavía sigan vivos o siguen vivos no tienen que temer el día del Señor, porque son del día y son destinados para la salvación.
Por lo tanto, dediquémonos a vivir en la luz y ayudarnos los unos a los otros a vivir en la luz. Que tus obras, que tus pensamientos, que tus emociones testifiquen de que estás en la luz. Esto no es automático, hermanos. Se requiere trabajo, se requiere disciplina, se requiere obediencia a la palabra de Dios primeramente. No vas a tener pensamientos buenos si no te llenas de la palabra de Dios. No vas a tener pensamientos santos y puros si no cantas la palabra de Dios. No vas a tener pensamientos buenos si no te reúnes con otros hermanos como tú que están luchando por buscar al Señor. No vas a tener pensamientos buenos si vienes a la iglesia como si tú le hicieras un favor a Dios. No vas a crecer en la gracia y el conocimiento del Señor si no te sometes a la palabra de Dios. Si no te sometes al consistorio, a tu esposo, a tu esposa, a tu mamá, a tu papá. No somos llaneros solitarios. Este 2026 que podamos decir, no me mando solo, no me mando sola. Estamos llamados, hermanos, a ejercitar la sumisión voluntaria. No es fácil, no nos gusta, pero es el camino que el Señor ha preparado para que crezcamos en la gracia y el conocimiento del Señor. Hermanas que tienen esposo, sométanse al consistorio como se someten a sus esposos. Amplío la idea. Hermanas que están casadas, sométanse a Cristo como se someten a sus esposos. Podrán pensar, sí, yo me someto a Cristo. ¿Y a tu esposo? No, porque no es tan perfecto. Pues si no lo haces con tu esposo, que Dios lo puso, ¿por qué te someterías a tu marido? Hermanas que no están casadas, que aquí hay varias, sométanse al consistorio como se sometan a Cristo. Bueno, se lo cambio. Se sometan a Cristo como se sometan al consistorio, o al consistorio como se sometan a Cristo. No. ¿Por qué no me someto al consistorio? Porque no son tan perfectos. ¿Quién te hace pensar que Dios no puso esta estructura para que practiques la sumisión y la obediencia? Hermanos casados, sométanse al consistorio y a la iglesia como se someten a Cristo. No. ¿Qué te hace pensar que esa estructura no está diseñada por Dios en este tiempo, en este momento, para que lo practiques de manera voluntaria? Hijos, hijas, sométanse a Cristo como lo hacen con sus papás. No, mis papás no son tan buenos, mi mamá no, mi papá son X o Z. ¿Quién te hace pensar que Cristo, que Dios no estableció esta orden ahorita, tú no escogiste a tus papás o tu mamá? Si ven el principio, hermanos, no digas que te sometes a Cristo cuando no te sometes a lo que Dios ya estableció en la iglesia. Destruye tu hipocresía, destruye tu inmoralidad, tu lujuria espiritual. Es una bendición, hermanos, estar bajo autoridad. Es un honor, es un privilegio decir, no me mando solo. Señor, sojúzgame, sométeme por medio de tu iglesia, por medio del consistorio, por medio del esposo, la esposa, por medio de los papás, los hijos, los hombres, al consistorio, a Cristo, a la palabra. Es una bendición practicar esta sumisión voluntaria. Es una bendición, es una liberación. No eres llanero solitario. Si tú piensas que eres llanero solitario,
estás despreciando al mismo Cristo. Practica en este 2026 la sumisión. Si no lo practicas, ¿qué te hace pensar que cuando veas a Cristo en toda su majestad, te sea fácil? Y en lugar de verte Cristo con una cara de gozo y alegría, te vea con una cara de rechazo. Hermanos, somos hombres y mujeres llamados este 2026 a someternos absolutamente al señorío de Cristo. ¿Y el señorío de Cristo incluye qué? La iglesia, el consistorio, el papá, la mamá. Hay un orden. Por último, versículo de 12 al 15. En la Constitución de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México hay una lista de derechos o privilegios que los pastores tienen. Uno de los cuales es ser celebrado el Día del Pastor. Muchas iglesias no saben nada de esta práctica y muchos pastores nunca lo mencionan. Y puede ser que la razón sea sencilla. Cada día muestran mucho amor a sus pastores y está muy bien, es muy bueno eso. Es evidente que posiblemente existan problemas entre los miembros de la iglesia. Pero por ejemplo en Tesalónica no está hablando de los problemas que había en la iglesia como lo había en Corinto. ¿Sí lo notan? Parece que Tesalónica, los tesalonicenses, era una iglesia pacífica y armoniosa entre los miembros y los líderes. Pero los autores dieron un buen consejo aquí para tener buenas relaciones, no solamente con los líderes, sino también los unos con los otros y con todos, aún con sus enemigos. Y esta sección práctica de 1 Tesalonicenses 5 sigue con los versículos de 2 al 13 hablando de los líderes y dice así, versículo 12, si lo pueden ver ustedes en sus Biblias o aquí en pantalla. Amados hermanos, honren a quienes. No lo escucho. A sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes, les dan orientación espiritual. Versículo 13. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenle amor por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros. Qué interesante, hermanos. No te está diciendo si los ves guapos, jóvenes y bellos, si son carismáticos, si son de tu agrado, si son inteligentes, si son de la laguna, si dicen ande. ¿Qué está diciendo? Independientemente de quiénes sean, tú estás llamado ¿a qué? A honrarlos. ¿Cómo sabes o cómo puedes comprobar que el Señor Jesucristo te puso en este momento, en este instante, a estas personas? Para probar lo que hay en tu corazón. Para probar de manera pequeña la profundidad de la perversidad de tu corazón. Dice aquí reconocer, pero la palabra es simplemente conocer. Deben conocer, tenerlos en muy alta estima. Esta no es una exhortación dirigida a los líderes, sino a los miembros. Para mí sería un privilegio, hermanos, que ustedes, cada uno de ustedes se acercaran a mí. Hermano, ¿cómo estás? Quiero conocerte. Y si tus intenciones son honestas para conmigo, yo abro mi corazón para contigo. Y te digo, tengo estas cosas de que estoy muy contento, tengo estas cosas que me dan mucha tristeza, tengo esta lucha. Ah, muy bien, voy a orar por ti. Ánimo, estamos contigo, no estás solo. Qué bendición, qué alegría, qué gozo, qué descanso. Pero muchas veces no lo hacemos o no lo haces tú porque estás acostumbrado o acostumbrada a vivir así, a salto de mata como delincuente emocional. Como no te has rendido a Cristo absolutamente, piensas
que los demás te quieran hacer daño, cuando Cristo ya murió por ti. Por lo tanto, los líderes no tienen que estar exigiendo esta estima. No es mi intención, ámame, respétame. No me interesa. Pero ahorita que no tienen pastor y que no tenemos pastor, es una buena oportunidad para decir, Moy, gracias por tu trabajo. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu vida, porque no eres perfecto. Pero eres guapo, ¿verdad? No eres perfecto, pero estás buscando al Señor con todo tu corazón. En medio de tus dificultades, aquí estás. Qué bendición, qué alegría. Pero jamás lo vamos a demandar. Si con el árbol verde hicimos muchas cosas, ¿qué no haremos con unos árboles secos y sin hojas? Más bien, haciendo el trabajo para ser dignos de esta estima. No pueden negar, hermanos y hermanas, que este hombre trabaja en la iglesia. Que no te guste, que no te apetezca, es algo de percepción. Pero no puedes negar que Moisés trabaja, que se esfuerza, que hace las cosas, que está aquí. ¿Y quién le paga? Nadie. Es una obra del Señor. Y esto, hermanos, no es nada más para nosotros. Qué fácil y qué cómodo. Yo me siento. Ande. Hace mucho frío. Y hasta atrás, hasta Gallopa, si hubiese más sillas o más filas, se sentarían todavía afuera. Hoy es el día, este año es el día para que tú sirvas y te levantes. Y es responsabilidad de los miembros, es conocerlos y tenerlos en muy alta estima. Hermano, hermana, no puedes conocer, no puedes amar a alguien que no conoces. Y dice aquí que los líderes son honorables por su trabajo, no meramente por su título. El trabajo del pastor debe ser su carta de presentación. El trabajo debe recomendarlo y debe inspirar el amor y la estima de la congregación. Y aquí su trabajo se resume en 3 actividades. Una actividad es general, dice, con diligencia trabajan. Y luego dice, más específicamente, dirigen e instruyen. El primer verbo, trabajar, es general y comunica esfuerzo. Está incluyendo el trabajo manual para proveer por las necesidades, como los misioneros hicieron en Tesalónica. Hermanos, yo se los digo a título personal, es una bendición, es un gozo, es una alegría para mí que la iglesia no me pague. Que lo que yo hago, lo estoy haciendo con lo que el Señor me está proveyendo a través del trabajo. El segundo verbo indica autoridad sobre la congregación, pero no como una autócrata, como un tirano, sino calificado para la expresión en el Señor. Dice, los dirigen, presiden sobre ustedes en el Señor. Y el tercer verbo puede incluir no solo la instrucción, sino también la corrección de errores. Y los miembros deben reconocer estas funciones y esta autoridad de los líderes y de la iglesia. Hermano, hermana, no te ofendas cuando me acerque a ti o cuando nos acerquemos a ti como consistorio y te llamemos la atención por actitudes, por palabras, por pensamientos que no están bien. No lo tomes como un ataque, tómalo como una bendición para tu vida. Qué perverso de tu parte pensar que siempre estás bien. Qué perverso y desastroso de tu parte siempre pensar que todo lo que piensas, que todo lo que haces es correcto. Y más cuando estás aquí, pero tu corazón está allá afuera. Y más cuando estás aquí, pero no. Y más cuando no vienes a la escuela de formación cristiana. Y más cuando no estás en las reuniones del catecismo. Y más cuando ni siquiera estás involucrado en las necesidades de la iglesia.
una de las maneras o de las mejores maneras de honrar a los líderes es estar en paz los unos con los otros. Inmediatamente después de esta instrucción a los miembros de cómo tratar y considerar a sus líderes, dice, vivan en paz los unos con los otros. Y puede significar que los miembros deben vivir una paz con los líderes, y es cierto, pero es más general, que todos deben vivir en paz los unos con los otros. Y es el mayor regalo, hermanos, que pueden dar los miembros de una congregación a sus líderes y a la misma iglesia, vivir en paz. Porque no hay nada más difícil para el consistorio en este caso que ser árbitros entre los miembros de la congregación que tienen conflicto. Es desastroso, es desgastante. Gracias. Y vemos aquí, desde aquí enfrente, desde aquí adelante, no estoy llorando, es que hace frío y se me enfrió la nariz. Y vemos aquí, hermanos, desde aquí arriba, vemos sus actitudes. Y a veces es desgastante. Si hubiese actitudes de gozo, de alegría, de aplaudir, de cantar, no podemos decir, oye, no lo hagas. Pero cuando vemos actitudes de, me voy, que nadie me hable, que nadie me conozca, que nadie me diga, qué tristeza, qué desgaste. Ya dijo la hermana o ya dijo el hermano esto, ay, no puede ser. Es desgastante. Pero esto manifiesta una realidad. Les compartí hace tiempo una foto donde aquel que carga su cruz tiene las manos ocupadas, tiene su boca ocupada, tiene su mente y sus emociones ocupadas en su propia batalla. No tiene tiempo para aplaudirse. Reconózcanme, yo siempre estoy bien. Aquella persona, hombre o mujer, que está constantemente hablando de otros en la iglesia, está manifestando lo que hay en su corazón. Aquella persona, hombre o mujer, que siempre está inconforme. De Reyes, Señor de Señores. Hoy 2026 es la oportunidad que Dios nos da, hermano. Y estas instrucciones de cómo tratarnos, de cómo vivir en paz. Porque los que saben conocer a sus líderes y tenerlos en alta estima, también tienen la actitud y las aptitudes para tratar a los demás hermanos de manera correcta. ¿Sí ven la conexión? Si tengo una sumisión voluntaria, honesta, pura, digna, santa hacia el consistorio, en automático tengo una buena relación con los hermanos. Si tengo una mala relación con los hermanos, obviamente la tengo con Cristo, pero también la voy a tener con el consistorio. Es matemáticas. En el 14 hay instrucciones sobre cómo tratar a esos tres grupos. Dice el versículo 14, y con eso estoy terminando. Hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos. Nueva traducción viviente. Alienten a los tímidos. Cuiden con ternura a los débiles. Sean pacientes con todos. 15. Asegúrense de que ninguno pague mal por mal. Más bien, siempre traten de hacer el bien entre ustedes a todos los demás. El primer grupo, del versículo 14, es un grupo que ya hemos conocido en esta carta. Aquí dice, los indisciplinados, son los inactivos, son los perezosos. Y la manera de tratarlos es amonestándolos. Les comentaba nuestro hermano Moy en la mañana, queremos que todos sirvan este 2026. Hay muchas formas de servir en la iglesia. Le saqué a propósito una foto a Jezreel porque me imaginé a él tocando la batería, el
teclado, la armónica, así como las personas que traen todo el indumentaria cargada y están tocando. ¿Y los demás? ¿Sí ves tu perverso corazón? En lugar de que, oye hermano, voy a ayudarte, te burlas de él. El problema no es que es real, el problema eres tú. Si estás viendo una necesidad y te quedas ahí, ande pues. Dios es para todo, ¿eh? ¿Quién dirige? Pues Moy. ¿Y los demás? ¿Quién se ofrece a levantar los diezmos? ¿Quién dice, me voy a preparar para poder dar compartir una parte del catecismo menor o mayor? Los amonestamos a todos, hombres y mujeres, este 2026, involúcrense en el servicio de la iglesia. Los estoy amonestando desde el púlpito para que ustedes se involucren, dejen la flojera, la apatía, el orgullo. 4, 11 y 12, que tengan por su ambición llevar una vida tranquila, capítulo 4, 11 y 12, y se ocupen de sus propios asuntos, trabajen con sus manos, tal como hemos mandado, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Y luego vamos a ver segunda Tesalonicenses más adelante, que había algunos perezosos que estaban siendo metiches en los asuntos de los demás, en lugar de ocuparse de lo suyo, metiéndose en asuntos ajenos. Ellos necesitan exhortación de trabajar y no sean metiches. El segundo grupo son los desalentados, literalmente los de alma pequeña. Ellos necesitan ser animados o consolados. Y algunos por constitución pueden ser de alma pequeña, o cualquiera puede tener su alma disminuida por diferentes circunstancias en la vida. Pero como sea, si alguien tiene o tiende a tener un alma pequeña, o estar desalentado crónicamente, o así las circunstancias de la vida nos han desalentado, o nos han sacado el aliento, o se han disminuido nuestras almas, lo que necesitamos es ánimo, lo que necesitamos es una consolación. Yo no sé, ahorita me acordé, me llama mucho la atención siempre que Alejandro, que ustedes saben que no puede hablar, aunque se comunica de una forma diferente, en su corazón siempre está. Si pudiera él estar, cantaría. Pero luego están ustedes y estoy yo. El Señor puso a Alejandro aquí para amonestación y vergüenza de muchos de nosotros. Si ustedes se callan, hasta las piedras van a gritar. Yo creo que valgo más que una piedra y es un privilegio poder alabar al Señor. El problema no son las piedras, el problema es tu corazón engañoso y perverso. Estamos llamados, hermanos, a que el Señor nos transforme por completo este 2026, a que dejes ya las obras infructuosas de las tinieblas que hay en tu corazón y le digas al Señor, aquí estoy, Señor Jesucristo. Cámbiame, tómame, transfórmame, sométeme o quítame la vida. El segundo grupo son los desalentados, literalmente los de alma pequeña. La tercera categoría son los débiles y ellos necesitan ser ayudados. Dice, sostengan a los débiles. La naturaleza de la debilidad no se especifica aquí. Puede ser moral, física, financiera, espiritual. Pero como sea, necesitan ayuda. Hay personas con necesidades, con debilidades, que son crónicas y que necesitan ayuda de la iglesia. Si tú necesitas ayuda, dilo. No te quedes callado o callada. Si tú necesitas que oremos por ti, pídelo y oramos por ti. Acérquense al consistorio. No nos vamos a espantar ni a asombrar, ni mucho menos a criticar y hablar algo privado aquí en público. Eso no es ético.
Como vemos en 1 Timoteo, un grupo de viudas en la iglesia que necesitaba sostén económico perpetuamente. Y este versículo parece muy sencillo. ¿Qué necesitan los indisciplinados? Amonestación. Los desalentados, ánimo. Los débiles, sostén. Es sencillo de entender y de aplicar este versículo. Pero muchas veces aplicamos la solución incorrecta. Y eso incluye al consistorio. Por ejemplo, animando y ayudando a los indisciplinados en lugar de exhortarlos y amonestarlos. O a veces cuando alguien viene y está desalentado o débil, en lugar de animarlo, luego de sostenerlo, los exhortamos. Y eso no nada más el consultorio, también ustedes. Y estas aplicaciones son incorrectas, tienden a aumentar el problema. Hermano, si alguien o hermana, alguien te contó una dificultad porque creyó en ti o tuvo confianza, sé sensible a la voz del Espíritu Santo y actúa como el Espíritu Santo dice que actúe, no como tú crees. Si tú este año, y los digo desde aquí, si tú este año hablas mal de alguien, yo personalmente voy a exhortarte. Yo personalmente, o como consistorio, te vamos a exhortar a que cambies tu actitud. No hay nada oculto delante del Señor. Si la iglesia es afectada por tus actitudes, lo vamos a saber. Si tú este año te sientes débil, yo voy a orar por ti. Y voy a insistir al Señor para que decirte, no estás solo, no estás sola, estamos contigo. Si tú estás debilitado o debilitada, personalmente, consistorio, yo también, a título de Moisés, vamos a estar apoyándote para que te animes, para que salgas adelante. Estas aplicaciones incorrectas tienden a aumentar el problema, fortificando a los indisciplinados en su falta de disciplina, desanimando a los desalentados y debilitando a los débiles. Cuando tenemos problemas, buscamos a los que son sabios y saben aplicar bien, saben distinguir entre falta de disciplina, desaliento y debilidad. Aquí es un llamado, hermanos, a todos, no solo a los consejeros especializados, sino a todos los cristianos, a reconocer la falta de disciplina y amonestar, a reconocer el desaliento y animar, y a reconocer la debilidad y ayudar. Hermanos, el trabajo no es nada más del consistorio, es de toda la iglesia. Si tú ves que alguien está en indisciplina, en el nombre del Señor, exhórtale. Si tú sabes que alguien está desanimado, anímale. El trabajo no es nada más del consistorio, es de todos. Si tú ves a alguien débil, ayúdale en su debilidad. Y el cuarto grupo, aunque realmente no es un grupo, son todos. Dice, sean pacientes. ¿Con quién? Con todos. Los tres grupos necesitan paciencia. Los indisciplinados, los desalentados, los débiles, todos necesitan paciencia. Hay un caso más en el versículo 15, que es el caso más difícil. Cuando alguien nos trata mal, nos maltrata. ¿Qué dice? Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Y a veces este mal es algo leve y podemos pasarlo por alto. Pero en otras ocasiones es mayor y causa un daño irreparable. En cualquier caso, la solución no es pagar mal por mal. Al contrario, la respuesta cristiana es buscar hacer bien a otros. Y esta instrucción explícitamente incluye a los cristianos y a todos los demás, de la iglesia y fuera de la iglesia. Y no solamente los cristianos, tú como cristiano, como cristiana estás llamada ¿a qué? A pagar bien a los que están allá afuera. Los tesalonicenses estuvieron siendo perseguidos por sus propios conciudadanos y por lo tanto esa instrucción no fue una
teoría para ellos. Es una de las respuestas más radicalmente cristianas. Hacer bien a los que nos hacen mal. Y la razón es porque esta ética es parte del Evangelio, que en esencia es la historia del Hijo de Dios haciendo bien a sus enemigos, nosotros. En Romanos 5, 6 al 8 dice: porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, sigue siendo pecador, y Cristo te sigue cubriendo con su gracia y misericordia. Cristo murió por nosotros. Esta instrucción puede ser la más difícil en toda la Biblia, sobre todo cuando un hijo ha sufrido un mal severo que ha cambiado su vida, que ha influido en su carácter desde niño o desde niña. Circunstancias que te han afectado desde muy joven. Cosas que tienes aquí en tu corazón grabadas profundamente. Incluso podríamos pensar, para este momento Dios me permitió vivir este dolor. ¿Para qué? Para que despliegues la gracia y la misericordia. Para que despliegues en tu corazón el Evangelio de Jesucristo aplicado a ti, aplicado a tu enemigo, aplicado a las circunstancias, que ha causado daño irreparable en ti. ¿Cuáles son las opciones si pagamos mal por mal? Somos exactamente iguales que ellos. Pero si buscamos hacer el bien a los que nos han hecho mal, fíjense qué interesante. Jesucristo fue pronto a la cruz. Él no se quedó con nada. Su cara firme se presentó en la cruz del Calvario. Y aunque había tristeza en su corazón, después de la prueba, el gozo era mayor. Este 2026, hombres, hermanos, hermanas, hijos, padres, esposos, este 2026 es la oportunidad que Dios te está dando para aplicar, para desplegar, para mostrar el Evangelio de Cristo en tu corazón y con aquella persona que te hizo daño. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que el Señor ha previsto para que nosotros como cristianos despleguemos el Evangelio de Cristo a otros. Porque Cristo ya lo hizo por nosotros. En que siendo aún pecadores, hoy, actualmente, Cristo sigue intercediendo por nosotros. Hermanos, que este año 2026, a lo largo de los 52 domingos, a lo largo de las 52 semanas, nos parezcamos mucho más a Cristo y mucho menos a nosotros mismos. Vivamos el Evangelio con honestidad. Practiquemos el Evangelio con prontitud, con urgencia, con necesidad. Y una expresión tangible de esto es amando a tus enemigos, dándoles bien y no mal, desplegando el amor y la misericordia. Quizá Dios quiere usarte para tocar ese corazón duro y perverso de esa persona que te hizo daño. Hermanos, ese es el Evangelio, Cristo entregándose por nosotros, para que tú te entregues a otros por causa de Cristo. No te reserves nada, no te tardes, para que si el Señor te llama, te encuentre haciendo su voluntad. Oremos.
Te bendecimos en esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra que nos exhorta y nos recuerda nuestra posición delante de ti. Somos pecadores, Señor, pero Cristo ya murió por nosotros. Y no solo murió y resucitó, sino que está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Te suplicamos, Señor, que este 2026 podamos practicar el parecernos más a ti y menos a nosotros. Manda a nuestro corazón hastío, fastidio, cansancio de ser nosotros mismos. Y que podamos despertar, echar mano de la vida eterna cada día, Señor. Vistiéndonos de la armadura de la justicia, del yelmo de la salvación, de la esperanza que hay en tu Hijo Jesucristo. Que podamos desplegar completamente, Señor, exaltar, exalzar el Evangelio de tu Hijo Jesucristo en nuestros corazones, en nuestras emociones, en nuestra voluntad. Señor, que tu palabra llegue al corazón de cada cristiano, de cada persona que escucha este mensaje. Y que tú seas glorificado enteramente, completamente y eternamente. Solamente tú, Señor. Bendito seas y alabado seas por Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.